Bienvenidos todos a las charlas de Jota. Hoy retomamos la serie sobre deporte y con la sociedad y con algunos aspectos que son determinantes para tratar de entenderlo, para tratar de disfrutarlo y para tratar de interpretar un poquito más a fondo lo que es la realidad del deporte, superando lo de la competencia, que son los resultados y la estrategia, y mirando algunos elementos mucho más interesantes que pueden aportarnos algunos elementos de juicio. Ya vimos lo económico, ya vimos lo político, ya vimos lo mediático y ahora nos metemos al tema del conflicto. El aviso de que íbamos a tener la charla hoy, tuve varios comentarios en el WhatsApp y varios comentarios también en redes, que voy a resumir en 3 o 4 frases. Me dijeron que era un tema muy complejo, que era un tema muy delicado, que era un tema candente y que era un tema muy duro. Y la verdad sí parece serlo, pero voy de entrada a advertir algo. Siempre que hablamos de deporte, nos vamos a las expresiones donde las personas en el mundo del deporte se exceden en su comportamiento que despierta una camiseta, y pareciera que eso, cada que se trata en los grupos de convivencia del fútbol, en los sitios de psicología, donde se redujera solo al enfrentamiento físico entre grupos organizados bajo el color de una camiseta. Esos estudios son muy interesantes, he leído varios, pero me puse a leer desde otra perspectiva y a tratar de entender por qué el deporte es un escenario. Empecé a leer un poquito de sociología del deporte. Esto me llevó a leer algunos autores como George Simmel, que es sociólogo. Estuve mirando, por aquí tengo la bibliografía, estuve mirando varios autores y me encontré cosas bien particulares. A Lewis Coser, obviamente hay que leer a Marx. Y leyendo un poquito de cada uno, esto lo vengo haciendo en materia académica, y por eso lo quería compartir hoy. Encontré que desde la sociología o desde el estudio de las sociedades, para no limitarlo al campo de la sociología, desde el estudio de las sociedades se ha descubierto que el conflicto es un asunto completamente real y constante en todos los grupos humanos. Desde Caín y Abel, para mirar la cita bíblica, que se enfrentaron muy pequeños, muy apenas en la Sagrada y persas, recuerden la guerra de Troya, irlandeses e ingleses, se acuerdan de Corazón Valiente, irlandeses e ingleses, que es una lucha constante, judíos y cristianos, los pueblos nórdicos contra los vikingos, el campo frente a la ciudad, los ricos contra los pobres, la capital frente a la provincia, que eso lo vivimos mucho en Colombia, los nacionales contra los extranjeros, los blancos contra los no blancos, y una cantidad de enfrentamientos que podríamos enlistar y podríamos quedarnos haciendo listas. En Colombia hay una rivalidad latente y sentida, y Osvaldo, que está ahí, sabe, de Manizales y Pereira, entre los de Bogotá y los de Medellín, que repercutió en los años 80 con el tema de los carteles, que fue dramático. Entonces mire que la sociedad a lo largo de muchos años ha estado enfrentada, desde las citas bíblicas hasta hoy. Hay enfrentamientos de seres humanos y sobre todo de grupos poblacionales. Más adelante voy a hacer la referencia de cuáles son las constantes de esos conflictos y de esos enfrentamientos, porque quiero pasar rápidamente al tema del deporte. Partiendo de la idea, y quiero que lo entiendan, partiendo de la idea de que el conflicto es un hecho constante en la historia de la humanidad, podríamos decir que el desarrollo del es el conflicto como representación simbólica en un enfrentamiento que es simbólico y que está mediado por unas normas. Es decir, es un caldo de cultivo delicioso para el conflicto, para que el conflicto se manifieste. Estoy hablando del conflicto, estoy hablando de la rivalidad, no estoy hablando del enfrentamiento
Estoy hablando del sentimiento de un grupo frente a otro en materia de rivalidad. Ver al otro como enemigo, como rival, como opositor y querer demostrar una superioridad frente a él a través de diferentes acciones. El conflicto como hecho social cae al deporte y encuentra en el deporte un escenario de representación ideal. Los que estudian la historia del ajedrez como Diego Londoño saben que el ajedrez es una representación de un conflicto bélico que se lleva a un juego, pero que igual representa un conflicto, las blancas contra las negras. Entonces, cada evento deportivo hay un enfrentamiento, luego cada que hay un evento deportivo hay una representación de un conflicto. Creo que por ahí empieza el asunto a interesarnos y a explicarnos un poquito la razón de ser, justificarnos la razón de ser de esos enfrentamientos que vemos entre aficionados que se desbocan a querer matarse los unos por los otros por el color de una camiseta. Sí tiene sentido entender que el conflicto es un hecho social y que el conflicto se refleja en la actividad deportiva y que se afianza con la competencia, que es lo que representa el deporte, una competencia, una rivalidad, un enfrentamiento y, si lo quieren en lenguaje bélico, un duelo, una lucha constante, una manera de enfrentarse y derrotar al lenguaje un poquito más bélico. Entonces podríamos decir permanece y seguirá siendo una de las características de la sociedad y se refleja en el deporte y se refleja en el... tienen que ver con la evolución de la sociedad y de pronto en el deporte por la evolución del deporte mismo y por muchas particularidades de la sociedad. Las modernas son más complejas, más difíciles, tienen dinámicas con más dificultad para ser explicadas que las sociedades feudales, incluso las sociedades esclavistas, las sociedades primitivas, tenían una lógica sencilla de supervivencia, de dominio de la tierra o de dominio del hombre a través de la propiedad para obligarlo a producir, y de ahí simplemente salía la utilidad y salía la producción en el campo, en la agricultura, en la ganadería y demás, con la que se satisfacían las necesidades humanas. Hoy las sociedades son más complejas en este mundo dinámico de economía capitalista, donde hay una cantidad de particularidades que entran a ser más complejas. Creo que no hemos tenido más dificultades, puede ser el tema de Internet, Miguel. Entonces, digamos que con una sociedad más compleja, el tema en el deporte hay más probabilidad de representar esa complejidad. Las distancias se han acortado en el mundo moderno con medios de comunicación y todo este tema tecnológico. Cada vez estamos más cerca de los demás y al estar más cerca tenemos más posibilidad de entrar en ese conflicto. Hay mayor producción económica, hay una brecha grande entre varios y el sector. Otro de los conflictos naturales que surgieron con la sociedad liberal inglesa en el siglo XVIII. Hay una vida más urbana, más difícil, hay más exigencia, hay más ya es más complejo para el ser humano sobrevivir en esta sociedad, y esto lo han interpretado los sociólogos, repito, un elemento sustancial de la sociedad que es el conflicto, que tiene una particularidad en el deporte. Hay un libro de Alabarcés que se llama Futbología, si no estoy mal, donde habla del conflicto en el deporte y toma estos referentes del conflicto en la sociedad y cita mucho a Carlos Marx para decir que el deporte, Marx hablaba de los antagonismos sociales de conflicto, y Coser, también Lewis Coser, habla, dice Miguel aquí que si conflicto en el concepto sociológico, Miguel, voy para allá. Estoy hablando de Alabarcés, que en el libro de Futbología habla de las características que son extendibles a todas las otras actividades deportivas y las
con las características del antagonismo, del conflicto social de los que hablaban los sociólogos como Carlos Marx. Dice que el fútbol tiene antagonismo, tiene conflicto, bandos enfrentados, tiene rituales sociales, tiene dramatización de la ritualización y dramatización del antagonismo y tiene unas prácticas simbólicas que permiten representar antagonismo. En ese librito, que es pequeño y es muy interesante, de alguna manera se pone el ejemplo del fútbol, pero aplica para todas las disciplinas deportivas. Hay unas características en la práctica deportiva que permiten, digamos, hacer más superlativo el elemento conflicto, que es un elemento social. Como no quiero eludir la pregunta de Miguel, conflicto es rivalidad. El conflicto es una condición social, dice George Simmel, que se lleva a cabo a través de dos elementos: la identidad. Es una situación social que se lleva a cabo a través de dos elementos. La estoy repitiendo. La rivalidad, cuando dos grupos humanos rivalizan, y ojo que la rivalidad puede ser por territorio, puede ser por extracción de minerales, puede ser por dinero, puede ser por religión o puede ser por pensamiento. Porque ustedes saben que hay conflictos que se han generado absolutamente absurdos, pero que han generado grandes conflictos. Es decir, la rivalidad entre un grupo y otro es parte del conflicto, pero la segunda parte me gusta más porque es la identidad. Cuando siempre uno se identifica con uno de los dos bandos. Ese es el deporte, la rivalidad entre dos bandos y uno termina identificado con uno de los dos. Esa es la sociedad. Los pueblos, por un determinado territorio, por un río, por un pedazo de tierra, por una mujer, por un matrimonio, Capuletos y Montescos en la literatura. Están enfrentados dos familias que se odian por una rivalidad pendeja y termina representado el enfrentamiento en... Entonces, esto está en la literatura, en la religión, en la cultura, en la economía. Siempre vamos a encontrar el enfrentamiento entre dos grupos poblacionales a partir de esos dos son la rivalidad y la identidad. Yo tenía por aquí una lista de rivalidades históricas, pero ustedes seguramente también las tienen. Aquí tenemos problemas, el famoso tema de los enfrentamientos entre combos en la ciudad de Medellín, que creo que aplica en Brasil y en muchas sociedades de América Latina. Es el mismo problema, es una lucha por territorio o una lucha por negocio, porque quieren apropiar, no se los permite, entonces hay esta rivalidad. Y usted termina alineado o filado o identificado, como lo dice George Simmel, con uno de los dos bandos enfrentados por ese negocio y termina de alguna manera tomando partido por uno de los dos bandos. Esas características de ese hecho social que es el conflicto es lo que vivimos en el deporte. Ahora que se transgreda la norma y nos vamos al enfrentamiento físico y el enfrentamiento con resultados dramáticos de mortalidad, pues es parte como de un asunto que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con las condiciones sociales y que tiene que ver con muchos elementos más. Dice Miguel que Colombia lleva más de 50 años en guerra, digamos en conflicto, 50 años en conflicto porque hay un enfrentamiento inicialmente ideológico, luego fue armado, pero primero fue ideológico, entre los que pensaban de una manera y los que pensaban de otra manera en la sociedad. En la lógica partisana de Bromberger, que es un autor bien interesante sobre este tema del conflicto, dice que una de las características del conflicto en las sociedades modernas, y ahí entra el deporte, es que nos hemos dedicado a estigmatizar, a desacreditar al adversario para poderlo superar más fácil, a desacreditarlo, a hacerlo ver en ridículo, a mostrar que somos superiores frente a ellos. Y en esa lógica de las sociedades modernas, el deporte encaja a la perfección porque es parte del juego simbólico del deporte, la ridiculización o la guerra verbal que llamamos en el periodismo entre un bando y otro para hacer desacreditar o para hacer un efecto psicológico en el colectivo
contrario, eso lo hemos visto a lo largo de la humanidad. Recuerden el enfrentamiento entre Ali y Foreman, que se ganó más de palabra que de golpes, aunque la pelea fue espectacular, pero fue mucho lo que se dijo antes del enfrentamiento, y eso hace parte de esa lógica partisana de la que habla Bromberger, de tratar de desacreditar al bando contrario para cuando lo tengamos que enfrentar poder de alguna manera ser superiores a ellos. Eso en mercadeo se ve en la famosa guerra publicitaria desleal, es una repercusión de este concepto que acabo de explicar. Entonces, partiendo de que el conflicto es una situación real de la sociedad que se manifiesta en dos elementos, identidades y rivalidades, y que encaja perfecto en el deporte, porque el deporte es una representación de ese conflicto, aunque es representación simbólica, y eso no me cansaré de decirlo, pasamos un poquito a entender elementos del conflicto. Parsons dice que el conflicto se basa en una lucha de poder. Dice, todo conflicto termina representando una lucha de poder. Hobbes dice que los conflictos son por un tema de seguridad, que los grupos humanos se sienten más seguros cuando se sienten superiores a los demás. Y hay un señor Pavés Ojeda que dice que el conflicto se manifiesta más por la lucha de valores y principios culturales. Están tratando de explicar, y estoy remitiéndome a todos los autores que tratan de explicar el conflicto desde la sociedad. En la historia de la humanidad hemos visto lucha por territorios, hemos visto conflictos por tema de estatus, por tema de recursos naturales, que son los temas, digamos, más contemporáneos, por motivos ridículos o por motivos nimios. Hay un enfrentamiento cultural histórico entre los maometanos y los indios en Asia por un tema elemental, porque los maometanos se ponen el traje y se abotonan al lado izquierdo, y los indios tienen un traje similar, pero se lo abotonan al lado derecho. Es un asunto que tiene que ver, yo no sé si con el diseño de modas o con qué, o con tradiciones que tengan algún matiz religioso, pero eso ha hecho que los maometanos y los indios históricamente vivan en conflicto y no se hayan podido unir. Ya mencioné, bueno, no he hablado de la guerra de las rosas, la rosa blanca y la rosa roja. Léanse eso en Google, la guerra de las rosas, para que entiendan lo que es un conflicto pendejo a partir de un elemento que adquiere un carácter significativo y que terminan enfrentados por dos colores distintos en dos rosas. No les voy a contar la historia para no dañárselas. En la India se enfrentan los de la mano derecha y los de la mano izquierda, es decir, hay un enfrentamiento entre diestros y zurdos que se ha ido representando en la sociedad y ha adquirido unos matices incluso de guerras. Y hay dos partidos irlandeses que entraron en guerra en alguna época de la humanidad por el color de la vaca, porque unos decían que la vaca era de un color y los otros no compartían la visión, decían que la vaca era de otro color. Estoy poniendo todo tipo de conflictos, desde los más recurrentes en estos tiempos modernos, que son la lucha por los recursos naturales, donde un país quiere dominar el negocio de los recursos naturales y termina en un conflicto armado, incluso bélico, para tratar de conseguir el poder sobre esos recursos. Pero también pongo conflictos históricos que son por elementos mínimos, por elementos, digamos, que son insignificantes, pero que terminan generando el conflicto. Hay una frase que escribí ayer, preparando la charla, la iba a dejar para el final, pero la quiero decir ya. Nos odiamos por motivos insignificantes, pero para amarnos necesitamos razones de fondo. Los seres humanos entramos en conflicto por razones que son mínimas, que son insignificantes, y ustedes lo saben por la experiencia vital de cada uno. Terminamos peleando por pendejadas, por un mensaje de WhatsApp, por una frase que le cargamos un sentido distinto, o por una mirada, o por un gusto particular, y eso lo vemos normal en la cotidianidad, pero no lo vemos normal en el escenario deportivo, y nos escandalizamos cuando vemos que hay una barra de un lado, otra barra de otro lado, y que se gritan cosas, y hay personas que cuando se empiezan a gritar y es una expresión simbólica, los cánticos, los ritmos musicales, y lo vemos de un lado y otro, y la gente empieza a decir, es que claro, de ahí viene la violencia, porque se gritan, mire lo que se dijeron, cantando lo que se dijeron. Están representando en la música ese enfrentamiento que es natural en la cotidianidad, que usted lo vive con su pareja, con su familia, con su barrio, las peleas con los vecinos, las peleas con los barrios del frente. Todo eso es parte de ese elemento sustancial que llamamos conflicto
en la sociedad. El deporte es un escenario civilizado, eso sí hay que decirlo, y aquí ya entramos como a esa segunda parte para tratar de entender que el deporte se inventó como un escenario civilizado para representar simbólicamente el enfrentamiento. Nunca el deporte se ha creado o se ha organizado como un escenario real para que el enfrentamiento sea real. Obviamente me van a decir, es que los griegos antiguos, los pueblos antiguos utilizaban la lucha, el combate, el lanzamiento de flechas era para herirse y tomar dominio del otro. Sí, pero eso no era deporte, eso era la manifestación y la expresión bélica del conflicto. Cuando el deporte se crea, por lo menos el deporte moderno, como una representación escenificada de un enfrentamiento donde un bando debe superar a otro en igualdad de condiciones, con el mismo reglamento, con las mismas normas para los dos y sin ventaja para ninguno, entonces debemos entender que esa civilización del conflicto y esa representación del conflicto de manera simbólica en un espacio deportivo, lo que trata es de recrear el conflicto y hacerlo entendible de una manera más práctica. Esa sería la esencia del deporte, pero como el deporte es simbólico, pero la sociedad no, la sociedad asume el conflicto como real, entonces los enfrentamientos que no se dan en la cancha, se dan en la tribuna o se dan en la calle a partir de la simbolización del deporte, es decir, a partir de los bandos, de los grupos que hacen, de las identidades, de las que hacen parte, de las que hablaba Zimmer, de las identidades que se empiezan a adquirir en materia deportiva. Voy a poner un ejemplo que de alguna manera nos hace entender esto. Cuando juega la selección Colombia en un deporte, o cuando juega o compite un deportista de Colombia con la bandera de Colombia, pero voy a poner el ejemplo del fútbol, porque en el fútbol hay rivalidades naturales por los equipos de fútbol, entonces los de Nacional contra los de Medellín, los de los equipos de Bogotá contra los equipos de Cali o los equipos de Medellín, etcétera, etcétera. Pero cuando juega la selección Colombia, usted no es hincha de Nacional, no es hincha de Junior, no es hincha de Alianza Petrolera, usted es hincha de Colombia. Y ahí se da un fenómeno bien particular, y es que la selección Colombia hace que todas las rivalidades futbolísticas que hay por el tema de las identidades se superen, porque aquí hay una identidad mayor. Todos nos identificamos con la camiseta del país y todos sufrimos con la camiseta nacional el partido de la selección. Ahí no importa el color de la camiseta original que usted tenía en materia de fútbol, sino que se logra una identidad superior que supera todas las otras pequeñas identidades y que hace que la causa común termine abrazándonos a los de un lado y a los de otro. Alguien dirá, entonces, ¿por qué eso no pasa en los demás escenarios del deporte? Pues porque esta es una causa nacional y las otras causas son regionales, son locales, son barriales, son sectoriales, y ustedes saben que en cualquier expresión deportiva, en los torneos de barrio, cuando juegan los del Hueco contra los de la Batea, hay unos que se identifican con los de Hueco y hay otros que se identifican contra los de la Batea, y creo que eso es inobjetable. Nadie es neutral viendo un partido en el barrio, porque termina identificado por amistad, por ubicación geográfica, por territorio, por múltiples razones, termina con una identidad. Mientras el objetivo, mientras el colectivo sea mayor y se logre la identidad mayor, pues se superan esas identidades pequeñas que tenemos en algunos sectores del deporte. Entonces, esto para avanzar un poquito y para ir redondeando la idea, digamos que el conflicto que está latente siempre, eso lo dijo Lewis Coser, el antagonismo social se genera por la búsqueda de una conciencia de identidad, es una frase de Marx, para mencionar algunos referentes sociológicos, genera altos niveles de solidaridad, la identidad se transforma en identidad y en participación activa de la comunidad. Luego, miren lo particular, con el ejemplo de la selección, lo que quiero significar es que el conflicto, repito, como fenómeno de la sociedad, termina también siendo un elemento de cohesión, de unión. ¿Quién lo creyera? El conflicto que aparentemente divide,
Cuando se presentan esos fenómenos, esos objetivos mayores, el conflicto une, incluso los conflictos no deportivos, los conflictos bélicos, por ejemplo. Cuando dos naciones entran en guerra, que nadie lo desea, uno termina identificado o con la nación de uno o con la nación más débil, porque hay algo particular en el ser humano, y es que cuando hay un enfrentamiento, el ser humano que no tiene partido, que no tiene identidad con ninguno de los dos bandos, termina identificándose con el más débil. Alemania frente a Arabia o Alemania frente a Irán en un campeonato del mundo. La mayoría terminamos haciendo fuerza por el débil, que entre comillas es Irán, en ese enfrentamiento deportivo, y pasa también con los enfrentamientos bélicos. Todos tenemos cierta rabiecita contra el imperialismo, contra los grandes países que tratan de imponerse a la fuerza frente a pequeños pueblos, y terminamos identificándonos, así no entremos en el enfrentamiento, con uno de los más débiles. Nos olvidamos de los partidos, nos olvidamos de los principios religiosos, nos olvidamos de las rivalidades, nos olvidamos de las identidades menores y adquirimos una identidad mayor buscando una unidad total como nación. Entonces, mire, la lógica de lo que he traído hoy en esta charla es, para quienes de pronto apenas van llegando, después la pueden ver ya colgada en el YouTube o colgada aquí en el fanpage. Lo que he tratado de hacer es tratar de demostrar desde los conceptos de la sociología que el conflicto es parte sustancial de las sociedades humanas desde las sociedades primitivas. El conflicto. Que el conflicto, como dicen los sociólogos, se representa en dos elementos: la identidad y la rivalidad. Es decir, la rivalidad por algún motivo, que puede ser un motivo insignificante, puse algunos ejemplos, o un motivo mayor. Eso nos genera una rivalidad frente al otro, y puse el ejemplo del vecino, que nos genera una rivalidad porque él hace su rumba, hace su música, la pone muy alta, y nosotros ya adquirimos una rivalidad. Nos da, algunos dicen envidia, nos da rabia que el otro esté con la música a todo volumen y que nosotros no podamos dormir, y ya ahí hay una rivalidad. Y tienen que entrar comités de convivencia en las unidades residenciales, y tiene que venir la policía a tratar de resolver esa rivalidad que se genera por un comportamiento de uno que no le gusta al otro. Y estoy poniendo un ejemplo elemental. Y luego viene la identidad. Algunos vecinos se vuelven solidarios con el que está incómodo con la música y empiezan a armar bando contra ese que puso la música a todo taco. Y el que pone la música a todo taco también encuentra alguna identidad en alguien que está enfiestado ese día y que lo encuentra particularmente atractivo. Y eso nos genera un conflicto que tiene una resolución digamos, sana del conflicto a partir de la intervención de una administración, de un comité de convivencia y demás. En el deporte es igual, debería ser igual. El conflicto se genera por la identidad, por la rivalidad que hay natural en el deporte, pero esa identidad llevada al extremo y esa manifestación, a veces bélica, obliga a que entren otras instancias a tratar de mediar en la solución de conflictos. Y ya cuando empezamos a hablar de solución de conflictos, encontramos que los más difíciles de resolver son los conflictos de los grupos identificados como barras, como clubes, como grupos sociales alrededor de un ente deportivo, porque la identidad es tanta, la identificación que adquieren es tal, que son capaces de dar la vida por esa camiseta. Y entonces, cuando usted es un solucionador de conflictos y está en el comité de convivencia y trata de resolver un problema entre dos bandos que se quieren hacer matar por su color de camiseta, es muy complejo el asunto, porque la identidad adquiere unas connotaciones bastante difíciles. He tratado de mirarlo solo desde el punto de vista sociológico. Sé que aquí hay algunos psicólogos que van a tener otros aspectos que destacar ya del individuo metido en ese colectivo, donde se vuelve más valiente, donde se vuelve más agresor o más transgresor de la norma, porque se siente cobijado en el sórdido anonimato de la masa, pero ya ese tema nos daría para otra charla, en la cual no alcanzamos en el día de hoy. Entonces, cuando se consigue el fin, cuando se logra el objetivo que tiene la rivalidad o se transforma en otro escenario. Es decir, cuando ganamos el partido de hoy, cuando ya superamos la victoria de hoy al rival de hoy, ¿qué hace el escenario deportivo? Transforma la rivalidad
a otro escenario, al siguiente partido, al siguiente campeonato, al siguiente escenario, porque la identidad no desaparece. Seguimos siendo identificados con el colectivo, pero como ya no hay rival en este partido, lo trasladamos fácilmente la rivalidad y nos vamos a otro escenario de conflicto. Entonces, cuando deja de existir, el conflicto no deja de existir, lo que deja de existir es la rivalidad, pero la trasladamos a otra rivalidad y eso nos genera otro conflicto. Hay un tema bien polémico en ese tema del conflicto. ¿Se acuerdan que nosotros hemos simbolizado las grandes rivalidades deportivas, las hemos llevado al campo político, por ejemplo? ¿Se acuerdan de un titular, creo que fue en El Espectador, cuando Colombia enfrenta a Rusia y le logra el empate 4-4? ¿Se acuerdan de ese título? Un triunfo de la democracia contra el totalitarismo, que lo dijo el presidente de la República en su momento. Llevamos el deporte al escenario real, el deporte que es simbólico, repito, confrontación, enfrentamiento simbólico, lo llevamos a los conflictos reales y a los conflictos sociales reales, y ahí es donde pasamos de lo ficticio a lo real o pasamos de lo simbólico al escenario real, y es donde se nos vuelve complejo. Cuando queremos hacer del enfrentamiento deportivo un enfrentamiento real y lo utilizamos para otros fines, bien sea políticos, bien sea económicos o bien sea de otro tipo de rivalidades. La identidad nos acerca más al sufrimiento que al placer. Ustedes ven que los que son totalmente fanáticos de un equipo de fútbol van al estadio y es más lo que sufren que lo que disfrutan. Hay algunos que no tenemos la capacidad de identificarnos en el fútbol. Yo repito, todos los seres humanos tenemos identidades, pero no necesariamente las tenemos en el fútbol. Yo soy uno de ellos. Yo en el fútbol no me aferro a un color, a una idea, a un equipo. Adquiero identidades momentáneas. Es decir, hago fuerza por uno, hago fuerza por el otro. Mis identidades deportivas están en otras disciplinas deportivas, como el baloncesto. Pero todos aprovechamos el escenario deportivo para desatar algunos elementos de identidad que nos llevan más al sufrimiento que al disfrute. La gente muchas veces dice, yo no sé para qué vienen a brincar y a sufrir si deberían venir a disfrutar del espectáculo deportivo. No, es que el disfrute y el goce y el placer no se logran a partir de la identidad, porque la identidad necesariamente implica ciertos niveles de sufrimiento, y eso lo saben los que se identifican totalmente con una camiseta en un escenario deportivo. Entonces, claro, al generar sufrimiento genera estados de tensión, y al generar estados de tensión puede llegar a generar escenarios de violencia. Puede llegar, no es el camino completo, no es que se tenga que llegar, es que a veces la identidad que genera sufrimiento llega a generar enfrentamiento real y llega a desaforar o a desatar esas escenas que nadie quiere vivir, pero que son cotidianas en los escenarios deportivos. Los observadores, los aficionados, no son observadores externos, no son personas que estén mirando el partido, sino que hacen parte del espectáculo. Se involucran en él con el tema de la bandera, el cántico, la camiseta, la gorra, el grito, el insulto al rival, al árbitro, etcétera, etcétera, que hacen parte, obviamente, de esa identidad que se genera en el deporte. Voy a poner un ejemplo sencillo. Nadie sale de un estadio de fútbol como sale de un teatro de cine, por ejemplo. El cine es un espectáculo en el que usted se mete en la película, pero no logra esos niveles de identidad y de sufrimiento que permanecen en el tiempo, y que es lo que logra el deporte. Usted del teatro sale relajado, lloró en la película, sufrió en la película, tuvo risa en la película, y cuando sale la comenta, pero ya ha perdido ese momento sublime de identificación con la historia, de meterse en la historia, que es el efecto del cine. Cuando usted sale, empieza a superar eso. Cuando sale del escenario deportivo, empieza a incrementar sus elementos identitarios y empieza a imaginar otro escenario de enfrentamiento, a pensar en el partido que sigue, en el campeonato que sigue y demás, y eso hace que ese conflicto permanezca en el tiempo y no en otros tipos de espectáculos donde también hay un enfrentamiento simbólico, pero el enfrentamiento termina con el espectáculo. Quiero terminar esta pequeña disertación de hoy diciendo que el deporte es una batalla simbólica
que depende mucho del antagonista que se tenga al frente. Hay más identidad y hay más rivalidad cuando el rival es superior a que cuando el rival es inferior. Cuando salimos ante un rival pequeño y lo goleamos 5-6-0, la gente no sufre y la gente no se identifica tanto. Termina burlándose, termina riéndose y termina relajado. Cuando el rival es más exigente, la competencia es más alta y es más duro llegar al objetivo, pues la identidad se sublima más y logra, obviamente, incrementar más ese sentimiento del conflicto. Y termino diciendo, como dice Lewis Coser, el conflicto finalmente, más allá de la rivalidad y de la identidad, es un agente de socialización, logra unirnos en medio de la diferencia, así sea unirnos por bandos. Otros tipos de enfrentamientos, otros tipos de conflictos como el político no logran lo que logra el deporte en materia de unir a partir del conflicto o dividir, pero con identidades marcadas a partir de los conflictos. Por eso es tan particular el tema del conflicto en el deporte. Cumplimos 35 minutos, nos vamos a 10 de comentarios y preguntas. Veo que el tema motivó a algunos que tienen intervenciones. Dice Margarita Rosa que un conflicto puede terminar en violencia, pero no siempre es violencia. La violencia, dicen algunos, es la manifestación de los instintos primitivos que transgreden las normas, los principios de socialización y demás, y que hacen que esa rivalidad se sublime y que esa identidad se sublime. Pero así no está constituido el deporte, así está constituida la sociedad y muchas veces llevamos el enfrentamiento hasta allá. Dice Chemo Quirós que la contienda deportiva es lo más parecido a la guerra, pero no es una guerra, es una representación. La guerra es real. Usted puede herir y puede matar porque está en guerra, porque utiliza armas que hacen daño a la integridad física. En los deportes, incluyendo los deportes donde hay más permisividad de contacto y de lucha, como las artes marciales mixtas o como esas prácticas del vale todo, que creo que por Brasil todavía se sigue practicando, donde literalmente se vale todo, no se permite el estrangulamiento final. Es decir, cuando el deportista, llamémoslo así, en esas prácticas que algunos llaman deportivas y otras no, llega a una situación de riesgo vital, suspenden el combate, porque es simbólico, porque no se puede llevar hasta el extremo como se lleva la guerra. Muy buen apunte, Chemo. Margarita, gracias por el comentario. Me voy a devolver un poquito. Alejandro Vargas dice que la violencia depende de conocer la razón del grupo agresor por la inconformidad del otro y querés buscar. No, muchas veces, Alejo, sí, tiene razón. Los conflictos se generan porque hay un motivo. Y a veces los motivos de los conflictos del deporte no están en el deporte. Es decir, los enfrentamientos en la calle no se dan porque este le ganó a este, porque a veces los enfrentamientos son antes. Entonces no hay resultado. Los enfrentamientos tienen otras motivaciones que van mucho más allá de las motivaciones deportivas, pero que utilizan la identidad lograda en el deporte para sublimar ese enfrentamiento. Saludo para don Sergio Betancourt. Violencia, dice Miguel, bueno, la de la violencia ya lo explicó Margarita. Amparo Ramírez dice, el periodista debe ser un promotor del disfrute y no del conflicto. Amparo, debe ser un promotor del disfrute y del conflicto simbólico, creo yo, es mi punto de vista, del conflicto simbólico, porque el deporte es un conflicto simbólico, es un enfrentamiento, hay uno contra uno, el uno tiene que superar al otro y debe haber un ganador, es un conflicto. Y ya lo expliqué, históricamente el conflicto hace parte de la condición de la sociedad humana. Pero de transgredir el concepto del conflicto donde hay identidad y rivalidad a hacer un enfrentamiento ya donde se ponga en riesgo la condición humana, el ser humano, ya ahí el periodista no puede acolitar, no puede compartir y no puede promover eso. Pero hay que saber jugar con lo simbólico. Por eso el lenguaje del periodismo deportivo, que lo cuestionan a veces, dicen, es que ustedes tienen un lenguaje simbólico, es que es un lenguaje bélico, es un lenguaje bélico porque el deporte es una representación de la guerra, lo dijo el barón de Pierre de Coubertin, es una guerra en miniatura, pero simbólica. No se puede transgredir lo simbólico para llegar a escenarios reales. Dice Lina María Díaz, Lina María no sé si esté por Panamá, dice que los conflictos son de la identidad humana,
para lograr unirnos. El conflicto une, los conflictos unen porque generan identidad y la identidad permite la unión. ¿Por qué ese enfrentamiento que puede llevar a la violencia no se ve en otros deportes y sí en el fútbol? Profe Castel, en otros deportes lo hemos visto, pero los mismos deportes se encargan de garantizar que ese conflicto no transgreda, y se lo voy a explicar. Aquí me voy con una teoría. El fútbol tiene una cosa que yo llamo, el fútbol es injusto por naturaleza, porque el árbitro es la única autoridad, el juez central, ni siquiera los asistentes, yo no sé para qué los ponen a veces, porque no tienen poder de decisión, porque tiene que ser más atleta el árbitro que los futbolistas, tiene que correr más, tiene que ir y volver, tiene que tener, el mejor atleta en un partido de fútbol siempre es el árbitro. Y el fútbol está diseñado para que de alguna manera se genere cierta injusticia con ciertas decisiones y con cierto reglamento. No me voy a extender porque eso nos daría para otra charla. Mientras que, por ejemplo, el rugby, para poner un solo ejemplo, tiene unos momentos dentro del partido por los tiempos, por los rituales, por las cosas que maneja en su reglamento, que permiten que los jugadores puedan expresar sus inconformidades, y termina con un tema que ellos llaman el tercer tiempo, que es el momento del encuentro, y ellos simbolizan con el famoso tercer tiempo, simbolizan el momento de fin del partido, que juegan dos tiempos, y ellos hablan del tercer tiempo como el sitio del encuentro para disfrutar y departir alrededor de lo que fue el encuentro. Eso no lo tiene el fútbol. El fútbol termina y el tercer tiempo se juega entre los hinchas, no entre los jugadores. En el rugby lo juegan los jugadores y hay momentos de abrazos. Y eso por un lado. Y por otro lado, porque el fútbol es un fenómeno social muy particular que supera muchas veces las lógicas de otras disciplinas deportivas en el enfrentamiento. Pero hay una parte de injusticia del fútbol que se lleva al conflicto, y que voy a poner un ejemplo, profe, lo voy a decir claramente mejor. El fútbol tiene muchas jugadas que son de apreciación para el juez. Entonces, si el juez aprecia de un lado o del otro, puede ser interpretado como que está tomando partido. Los demás deportes han ido eliminando poco a poco los momentos de apreciación. En el baloncesto, en la época mía, había una discusión siempre que uno ponía las manos arriba y trataba de hacer un techo sobre el rival. Y entonces el árbitro pitaba falta y uno alegaba y el público se metía, no fue falta, mire que no lo tocó, sí lo tocó, pero... Y eso lo acabaron con el reglamento precisamente porque generaba muchas diferencias, y dijeron, si le impide la verticalidad es falta, si no le impide la verticalidad no es falta. Y entonces, si yo me paro al frente y aprovecho mi estatura para tener las manos arriba, obstaculizando la visual y el lanzamiento del adversario, pero no impido su verticalidad, incluso salto con él y no le impido la verticalidad, no es falta. Lo solucionaron con un tema de reglamento que era tal vez el punto de reglamento más difícil en el baloncesto para los jueces, porque era de apreciación. El fútbol sigue siendo de apreciación, y cuando usted deja todo a la apreciación visual, pues genera ciertas inconformidades entre los practicantes y entre los observadores. Hay otros deportes, profe, es que me dio cuerda el profe con esa pregunta. Hay otros deportes que son los deportes artísticos, que también tienen juzgamiento de apreciación, pero como no son deportes que terminen en simultánea, es decir, cuando una gimnasta termina el paso por su circuito, hay otras que todavía están participando y les van dando los resultados paso a paso. Entonces, cuando hay una decisión de apreciación que la gente no comparte, la gente chifla, la gente a veces se enoja en la tribuna, los padres de familia, los delegados, pero la competencia sigue. Entonces no permite que se concentre en un momento el disgusto de la gente frente a una decisión de apreciación. Son algunas ideas que se me ocurren, profe. Me gusta mucho ese punto porque lo podríamos discutir en el tema del fútbol, que es más particular, pero también hay otras cosas de tema de no solo de reglamento, sino de fenómeno social. Voy a terminar me quedan todavía 5 minutos. La labor del árbitro siempre será hacer las cosas bien. Bueno, sí, entiendo, Jessy, tú fuiste árbitro. El árbitro debe impartir la justicia, pero hay formas de impartir la justicia cuando las decisiones son de apreciación o
simplemente hay errores humanos en la apreciación. Por eso los deportes en sus reglamentos, y creo que aquí está Cristina Ríos, que sí, aquí está Cristina, que es juez internacional, la mejor juez de los clavados en el mundo y que sabe de lo que estoy hablando porque a ella le toca un deporte donde hay apreciación, el ojo humano juzgando 4 giros, 3 vueltas y la entrada al agua. Y sin embargo no se presentan estos enfrentamientos o estos desbordes y estos desfogues del fútbol, en parte creo yo, Cristina, porque se lanza uno, ustedes lo juzgan, luego viene el otro, entonces si hay alguna inconformidad se alcanza a manifestar, pero la competencia tiene otras dinámicas diferentes al fútbol. Y tiene varias oportunidades, además, claro, Cristina, además el clavadista se tira 6 veces en la competencia. En el fútbol hay 90 minutos y si el error es en el minuto 89 con 30 segundos, ese error marca la dinámica social de lo que viene después del partido. Muy bien, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. El tema da para mucho. Yo repito, lo traté de mirar desde el punto de vista de la sociología. Sé que hay otras miradas, sé que hay otras formas de entenderlo, pero resumo lo que he dicho. El conflicto es un componente fundamental de las sociedades, se representan identidades y rivalidades y el deporte es un escenario propicio para escenificar el conflicto. Lo que pasa es que el deporte es un enfrentamiento simbólico. Se lleva a una representación, es la guerra en representación simbólica y no debería transgredir hacia la realidad, pero hay otros fenómenos conexos desde lo económico, lo social, lo político, lo psicológico, que influyen en esas identidades y en esas rivalidades para que transgredan más allá del escenario deportivo. Y dice Yesid, siempre se le echará la culpa al árbitro, claro, y la FIFA nunca va a cambiar las jugadas de apreciación porque de alguna manera sabe que administra ese mundo de la incertidumbre y de la duda que les ha permitido hacerse millonarios a lo largo de los años. De hecho pusieron el tema del VAR, pero el VAR para 4 jugadas específicas y eso ha generado otro tipo de polémicas. No es, y claro, entonces dicen es que le están quitando poder al árbitro, es que tiene el poder absoluto. El árbitro central, los jueces de línea no tienen poder, incluso toman una decisión y pueden ser desacreditados por el juez central, entonces terminan siendo acólitos de quien lleva el sermón central y tiene la palabra absoluta porque no se puede contradecir. En otros deportes es un poquito diferente porque todas las decisiones pueden, el taekwondo con la tarjeta azul, el técnico está mirando el combate y si no está de acuerdo con una decisión levanta la tarjeta azul, vienen y consultan en el video, si el técnico que reclamó tiene razón, le devuelven la tarjeta azul, devuelven el marcador, así ganamos una medalla de bronce en los Olímpicos de Beijing, ¿se acuerdan? Con un reclamo en el último segundo por una patada que no alcanzó a conectar, pero los jueces lo vieron como si hubiera conectado. Pero hay una mecánica dentro del juego para garantizar que si hay una decisión arbitral que cause inconformismo, se pueda reclamar. El fútbol no tiene esa mecánica. Dice John Uribe que, John que fue árbitro de baloncesto, la perfección en el juzgamiento no existe, es cierto, pero mientras más apreciación, mientras más posibilidad le dé el reglamento de equivocarse, pues termina siendo un poquito más susceptible de ser juzgado por quienes están viendo el espectáculo. Claro, la justicia absoluta no existe, en eso estamos de acuerdo John y Miguel. A todos gracias por haberse conectado, cumplimos el tiempo de hoy. Recuerden que tenemos la última charla de esta serie el próximo, hoy es domingo, lunes, martes. El martes a las 9 vamos a hablar de deporte y sociedad, tratando de reunir todos estos elementos que vimos en esta serie, lo económico, lo político, lo social. Vamos a hablar un poquito de esa relación deporte, salud, deporte, identidad de países, deporte, regiones, por qué unos países en unos deportes. Vamos a hablar como de todo el fenómeno deportivo, tratando de darle una mirada global para cerrar esta serie. Y ya estamos pensando, gracias a las decisiones presidenciales en la 5ª temporada, ya empiezo a pensar unos temas para la 5ª temporada, porque este chico se nos alargó, como diríamos en el billar, se nos fue de largo y ya pues esta semana debería terminar el confinamiento, pero con esos números de ayer el tema empieza a ser preocupante. A todos muchas gracias, sé que hay más inquietudes, dejen ahí los comentarios y seguimos conversando, ahí en el feed podemos echar algún ejemplo más, alguna idea más y les voy a dejar ahí la bibliografía, los libros para que también los lean quienes hayan quedado motivados. Me tocó prepararlo muy bien
porque hacía mucho rato no leía estos autores, los había leído en algún momento para preparar el tema, entonces hoy los recuperé. Recuerden, sí, lo que dice Alejo, hoy no leí los comerciales, bueno, hoy me perdonan los compañeros de los avisos, hoy no los voy a leer. Recuerden darle me gusta a la fanpage, darle la campanita al YouTube en JJ Periodista y compartir la charla si les gustó con alguien a quien ustedes crean que les puede servir. Chao.